Bueno, respecto ahora al trabajo número 2, vamos a resolver ejercicios similares. Tiene que ver con suma y resta de vectores y además con el producto o la multiplicación entre un escalar y un vector. Recordemos que escalar es básicamente un número, o sea, esto vendría a ser la multiplicación entre un escalar y un vector. Vamos a hacer ejercicios similares a los del trabajo práctico, que es este, que es el que hacen ustedes. Entonces vamos a tomar el primer ejemplo que dice hay que hacer la multiplicación entre este escalar 2 y este vector c. Entonces vamos a ponerlo en otra página para verlo un poco mejor. Y bueno, lo que hay que hacer justamente es hacer 2 multiplicado por el vector c. Este es el vector c, que tiene su componente x, su primer componente, componente x y componente y. Esto es sencillo, es como si fuera la propiedad distributiva, no es exactamente la propiedad distributiva, pero consiste en multiplicar cada una de las componentes por el escalar. Por lo tanto hay que hacer 2 por el menos 2 y además hay que hacer 2 por el 6. No es necesario escribir este paso, solamente lo escribo para mostrar el paso a paso, pero se puede escribir directamente lo que vamos a escribir en este momento, que es 2 por menos 2 es menos 4. Y además 2 por 6, 12. Esto es simplemente. Acá, bueno, obviamente va paréntesis, pero recordemos que este paso no es súper necesario, sino que se puede escribir directamente este resultado. Ahí tenemos la multiplicación simplemente entre un escalar y un vector. ¿Qué es lo que produce esta multiplicación? Que este vector duplique su tamaño, pero no cambia ni la dirección ni el sentido. Esto es la consecuencia de multiplicar un vector por, en este caso, el escalar 2. Cambia su tamaño, se duplica. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando realizamos esta operación? ¿Sí? Vamos a copiarla también en esta página. Y bueno, como dice acá, hay que tomar el vector b y multiplicarlo por menos 3. ¿Sí? Este escalar menos 3 multiplica al vector b, que es este que tenemos acá. Vamos a volver un poquito para atrás. Ahí lo voy a copiar y pegar acá abajo del vector b. Entonces lo que hay que hacer simplemente es como si fuera la propiedad distributiva, no la llamamos así, pero es como si fuese la propiedad distributiva. Al menos 3 le vamos a multiplicar por menos 6, eso nos da 18 positivo. Y además al menos 3 lo vamos a multiplicar por menos 3 en este caso y nos va a quedar 9. Positivo también, menos por menos es más. Esto es simplemente la multiplicación entre un escalar y un vector. Gráficamente la consecuencia que tiene es que al vector b, si lo multiplicamos por el 3, quiere decir que el tamaño se triplica. Y como ese 3 es negativo, cambia el sentido. Entonces, imaginemos, no lo vamos a hacer graficar perfectamente, pero vamos a hacer una suposición. Si este es el vector b, ¿sí? Al multiplicarlo por 3, se triplica, pero al mismo tiempo no va a quedar apuntando para acá, porque como es un 3 negativo, va a quedar apuntando hacia el otro sentido, en el sentido contrario. Esto vendría a ser menos 3b. Esa es la implicación, la consecuencia gráfica o geométrica de la multiplicación por un escalar. Vamos a hacer además, a resolver esto que está combinado. Hay una multiplicación entre un escalar y un vector y además está involucrada la suma y la resta. Por ejemplo, para la primera situación, la que tenemos acá arriba, hay que realizar la multiplicación del escalar 3 multiplicado por el vector a que tenemos acá, es el vector 5, 2. Y a esto hay que sumarle el vector b. El vector b es el que tenemos acá, es el 3 menos 5. 3 menos 5. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver primero la multiplicación. Como si fuera la propiedad distributiva, aunque no lo es. 3 por 5, 15. Y 3 por 2, 6. Ese escalar multiplica a ambas componentes. Además tenemos que sumarle ahora a este vector. Y como ya habíamos visto anteriormente, sumar dos vectores quiere decir sumar las componentes de x por un lado y las componentes de y por otro lado. O sea, va a quedar un nuevo vector, donde la componente de x se va a obtener haciendo 15 más 3. Y la componente de y va a ser 6 más el menos 5. ¿Sí? Después realizamos cada una de las operaciones. En este caso, 15 más 3, por supuesto, 18. Y cuidado acá, porque más por menos es menos. Queda 6 menos 5, que es 1. O sea que queda 18, 1. Que queda 1, creo que dije menos 1. Pero queda 1 positivo.
Esa sería la primera multiplicación, o mejor dicho, la primera operación, está como combinado acá. Esa sería la primera, mientras que la otra, vamos a resolverla, dice que hay que tomar el número menos 4 y multiplicarlo por el vector c. Vector c que lo tenemos acá, es el vector menos 2, 6. A esto hay que restarle el vector d. El vector d que es el menos 6, menos 3. Bueno, ¿cómo resolvemos? Este escalar va a multiplicar a ambas componentes del vector. Por lo tanto, el menos 4 multiplicado por menos 2 es 8 positivo. 8 positivo. Y además, el menos 4 multiplicado por el 6 es menos 24. Ahí tenemos entonces esa multiplicación entre un escalar y un vector al cual hay que restarle el otro vector. Al operar restando dos vectores, se obtiene un nuevo vector. Un solo vector. La primer componente se obtiene haciendo 8 menos el menos 6, restando las componentes de x, y la segunda restando las componentes de y. Al menos 24 le tenemos que restar, cuidado, el menos 3. Vamos a escribir así. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que ya conocemos, que es acá hacer la regla de signos. Menos por menos es más, o sea que nos queda 8 más 6, eso nos da 14, componente de x, o primer componente, y acá tenemos menos menos 3, esto es más 3, y menos 24. Más 3 es menos 21. Así es como resolvemos suma y resta y producto por un escalar entre vectores. Lo necesario para hacer el trabajo práctico número 2.